¿Por qué no? ¿Ya lo están viendo o no? Usted es el anfitrión ahora, dice. Perfecto, entonces voy a compartir. Pero no sé. ¿No que crees que no me deja compartir? Creo que el problema es con su computadora o algo porque ya es anfitriona y aún así no quiere. Ay, Dios. O te la mando por correo mi presentación y tú la vas poniendo desde allá. Sí, maestra, mejor envíamela por WhatsApp y sí, mejor por WhatsApp y ya se lo descargo y ya lo presento. Sí, te la envío por WhatsApp, mejor para no estar con cosas aquí. No quiero y no veo nada. Maestra, ¿ya ve la presentación? Yo no. A todos bienvenidos a este tema del día de hoy que se llama Cuidados de Enfermería a la persona con acceso peritoneal. Le puse a la persona porque acuérdense que es lo último de la Comisión Permanente de Enfermería, que ahora ya se dice a la persona con acceso de líneas intravasculares, a la persona con diálisis, a la persona con hemodiálisis, a la persona con trasplante renal. Entonces, por eso varía un poquito el título que el maestra Beli había dicho. Y bueno, como todos ustedes saben, ahorita esto pues ha ido en aumento, la enfermedad renal crónica, que lo vamos a ver. Y ahorita es que enfermería sea una... Peritoneal, me invitaron. Y me apagan su micrófono, por favor, apaguen su micrófono. Lo que se requiere es que sea una enfermería de práctica avanzada, que sea una enfermería basada en evidencia, que todo lo que estemos haciendo esté justificado y esté evidenciado. ¿En qué? En guías de prácticas clínicas, en revistas, en información, en libros, en expertez de nosotros, ¿no? Entonces, de eso se trata, que todo lo que hagamos, pero que esté evidenciado. Entonces, en la primera diapositiva dice el rol de enfermería nefrológica, porque se trata ahorita de enfermería nefrológica, pero creo que el rol que estamos describiendo aplica pues a todos, ¿no? Porque todos damos cuidados de enfermería, eso es nuestro quehacer, el cuidado. Entonces, el rol, el día de hoy o lo que hoy hace enfermería nefrológica de práctica avanzada es la prevención. No nada más tenemos que enfocarnos a lo que es la detección o lo que es ya las terapias de reemplazo renal, ¿no? Por ejemplo, que Marisol es súper canulando y que sí, pero también tengo que tener esa parte antes de entrar a las terapias de reemplazo renal. También mi obligación es prevenir. ¿A quién voy a prevenir? A mis compañeros que yo vea que están conmigo en el comedor, que están indiscriminadamente agarrando la sal y todavía ni siquiera han probado los alimentos y ya le están poniendo. ¿A quién voy a prevenir? A mi familia, ¿no? Que tome más agua, que no coma tan dulce, que baje un poquito a la sal, que si todos tomamos poca, pues todos tomamos, pero con medida, ¿no? Un vasito, que no sea del diario. De allí empieza la prevención. ¿A quién voy a hacer detección? Pues empezando con mi persona, no voy a detectar cada qué tiempo me echo un ego, cada qué tiempo me he tomado una química sanguínea, una glucosa en ayunas o una glucosa postprandial después de 2 horas. Sí, eso es lo que tenemos que hacer hoy, independientemente de las terapias de reemplazo renal, ¿no? Así como también de todos los factores de riesgos cardiovasculares. Ahorita este no es el tema, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que también hay factores que predisponen, factores que desencadenan y que factores que ahí están, que se llaman perpetuadores, que están latentes en nosotros, como quién. Si mi madre es diabética, si mi padre es diabético, pues yo tengo un 80, un 90% de ser diabética, ¿no? Entonces también yo tengo que evitar el riesgo cardiovascular, sí, evitar que mi diabetes, que mi hipertensión
también no nada más van a dañar el riñón, sino también van a dañar el corazón. Entonces, todos estos roles de enfermería es cada día más activo y relevante a través de los cuidados de enfermería que se dan, pues a todos los que nos rodean, sí, con un abordaje multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque también tengo que ver autocuidado en el acceso vascular, en este caso, en el acceso peritoneal. Tengo que ver la higiene personal, la alimentación de los pacientes, tengo que hacer prevención, detección, ¿no? Y abordajes. Entonces, y educación sanitaria para lograr una adhesión sostenida a hábitos saludables y un correcto manejo a la persona que ya está en terapias de reemplazo renal, porque la persona que está en terapias de reemplazo renal no es el fin del mundo ni se va a morir en unos días, sino es el final de la función de su órgano, en este caso el riñón, ¿sí? Pero la persona puede vivir muchísimos años y créanme que las personas que están en diálisis, en hemodiálisis, mueren de todo, menos de lo que ellas padecen, ¿no? Muchas personas se accidentan, muchas personas les da otro tipo de problemas, de todo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que una persona sea diagnosticada primero con enfermedad renal crónica estadio 5, ¿sí? No quiere decir que ya se va a morir en unos días más, no, sino que es ahí donde empieza nuestro verdadero trabajo para que esa persona tenga calidad de vida. Sí, y hablando específicamente de enfermedad nefrológica, pues uno de los objetivos es que esa persona que entra a las terapias de reemplazo tenga calidad de vida. Por favor, el micrófono, Blanquita, silenciame los micrófonos, por favor. Y entonces, si a esa persona ya está en un estadio 3A, 3B, como lo vamos a ver, todavía puede limitar el daño renal. No crean ustedes que porque ya está en un estadio 5 o en una etapa 3, 4, ya es un hecho de que va a diálisis. No, sí podemos nosotros, el profesional de enfermería, detener la progresión de la enfermedad y además limitar daño, ¿sí? Entonces, en la segunda diapositiva puse introducción, Blanquita, y dice que la enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial muy grave. No saben ustedes cuántas personas sufren o padecen ya de un daño o de un deterioro renal. No lo saben. ¿Sí? No lo saben. Y son hallazgos que tristemente se dan cuenta ya cuando la enfermedad está en estadios muy avanzados y que ya no hay nada que hacer. Cuando ya no les queda otra más que irse a las terapias de reemplazo renal. Y nosotros lo vemos, ¿no? ¿Cómo llega una paciente o un paciente que se va a dializar o a hemodializar? Pues llega muy grave, ¿sí? A veces ya tiene acidosis metabólica, hipercalemia, el potasio en 6,7, anemia, hipertensión, un descontrol metabólico. Sí, así llegan y ya llegan con un síndrome urémico, en encefalopatía urémica, en edema generalizado. ¿Por qué? Pues porque no se trataron o no tuvieron el seguimiento adecuado a ese tipo de personas. Entonces, por eso es que llegan a estar así. Pero enfermería nefrológica o los padecimientos renales no, en realidad no son una urgencia. Son una urgencia por el estado hemodinámico tan grave en el que llega el paciente, pero no porque en realidad lo sean, ¿no? Entonces, la enfermedad renal se ha convertido en un problema pues muy grave, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. El Día Mundial del Riñón se invitó aquí en el hospital del ISSSTE a un doctor que es el que maneja a nivel estatal todos los programas de detección, entre ellos la diabetes, y dio unas cifras aquí en nuestro estado muy alarmantes, que quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo, pues nos quedamos un poco sorprendidos y asustados de la realidad tan grande que se está viviendo, porque todos esos pacientes, sí, seguramente van a terminar en un estadio 5 con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 15 y además, pues no, si no se cuidan,
¿sí? No en unos 10, 15 años, sino a lo mejor en unos 3 o 4 años o en meses a una terapia de sustitución, por lo cual consultan en forma tardía cuando hay poco que hacer. Es lo que les digo, ¿no? La gente no se siente, no se sabe enferma, es un paciente diabético, sí, que pues que le vale que el paciente come lo que quiere, toma su refresco, se come 2, 3 panes, tiene síndrome metabólico descontrolado, pero sí, que al final, desde cuando ya pasa esa etapa y cuando ya empiezan las comorbilidades, pues es cuando ya se quiere atender, cuando ya está edematizado, cuando ya la comida no le sabe, ya no tiene hambre. ¿Por qué? Pues porque ya el paciente está urémico, sí, ya está anémico, ya está hipertenso. Entonces, el aumento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad está aunado al aumento de casos de hipertensión arterial y diabetes mellitus en relación al sobrepeso y obesidad a nivel mundial. ¿Por qué en relación al sobrepeso? Porque nadie de nosotros, son muy pocos, sí hay gente muy educada para comer, pero la mayoría de nosotros muchas veces el estilo de vida que tenemos pues es de correr, de trabajar, de comer lo que encontramos, la torta, la que ayuda, el refresco, ¿no? Diario. Entonces, esas condiciones o esos factores, pues no nos ayudan en nada, ¿sí? Entonces, cuando estas personas ya están en un estadio más avanzado, es cuando entra lo que se llama enfermedad renal crónica. Que enfermedad renal crónica es un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal y se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto al 1.73 metros cúbicos. Y entonces también aparece la presencia de marcadores de daño renal, pero ojo aquí, sí, los marcadores tienen que ser sostenidos por más de 3 meses. ¿Y cuáles son esos marcadores? Primero, que el paciente tenga proteinuria, esté orinando como agua de jabón, como espumoso, ¿sí? Hay ocasiones en que las personas están menstruando, tienen infección de vías urinarias, entonces tiran proteínas, entonces tienen proteinuria. Eso no quiere decir que ya tengan enfermedad renal crónica, sino el diagnóstico tiene que hacerse diferencial con una química sanguínea, con una determinación de proteína en 24 horas, otros estudios que los nefrólogos o el médico internista les van pidiendo. Entonces, no nada más es la proteinuria, que primero tiren albúmina y luego tienen proteína. No nada más es eso, ¿sí? Sino también los médicos hacen el diagnóstico por una biopsia renal y pues por supuesto que por laboratorio. Y entonces nosotros lo que siempre es el pan de cada día es la tabla que tenemos aquí, ¿sí? De las guías CADIGO del 2012. Y ustedes están viendo que hay un color verde, un color amarillo y un color rojo, como el semáforo, ¿no? Entonces aquí describen las categorías, por ejemplo, grado 1, la tasa de filtrado glomerular está normal o elevado, es mayor a 90 mililitros al 1.73. Entonces, cuando una persona tiene esta tasa de filtrado glomerular, quiere decir que que ya tiene, claro, diabetes, hipertensión, ¿sí? Entonces, esta persona hay que hacerle un seguimiento, ¿sí? Hay que estar haciendo pesquisas. ¿Cuáles son esas pesquisas? Pues invitarlo a que seguido se tome la presión arterial, que seguido vea cómo están sus niveles de glucosa, porque un paciente bien controlado seguramente va a retrasar la progresión de la enfermedad o tal vez nunca va a llegar a las terapias de sustitución renal, que es lo que nosotros queremos evitar en un futuro. Pero si esta persona, sí, está en grado 2 y tiene ligeramente disminuido, bueno, entonces hay que referenciarlo al médico internista para que le haga un seguimiento y nosotros ir valorando su función renal, cómo está. Aquí lo importante es que no disminuya la tasa de filtrado glomerular,
que cuide sus hábitos alimenticios, que no fume, que no tome, que no se drogue el paciente, que haga ejercicio, que disminuya la sal, que disminuya las proteínas. En el grado 3, cuando ya está de ligera a moderadamente disminuido y la tasa de filtrado glomerular ya está de 45 a 59 mililitros por minuto al 1.73, entonces aquí el paciente ya va teniendo ligeros signos y síntomas. Todavía aquí podemos detener la progresión de la enfermedad, pero cuando el paciente ya está en un grado 4, cuando la tasa de filtrado ya está de 15 a 29 mililitros, entonces como ven aquí todo el semáforo ya está en rojo. Entonces aquí ya nosotros tenemos que hablarle al paciente de las terapias de sustitución renal, porque aquí ya está a un paso, ya está a nada de que ese paciente en cualquier momento entre a diálisis, hemodiálisis, o también que ya vaya viendo si tiene donadores relacionado vivo o que ya se puede inscribir a la lista de espera con el Senatra, porque seguramente sí ya va a entrar. Ahorita vamos a ver qué dicen las guías de acuerdo a los pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, aquí ya el profesional de enfermería en nefrología es cuando ya nosotros le explicamos al paciente qué es una fístula, para qué sirve, dónde la va a tener, los cuidados que le debe de dar a la fístula, mandarlo con un vascular para que le realice la fístula, sí, ya, o que es diálisis peritoneal, que es un catéter Tenkov, donde se ponen los cuidados. Ya empezamos a hablarle al paciente. Y cuando el paciente ya está por debajo de 15 mililitros por minuto al 1.73, es cuando ya debe de entrar la terapia de sustitución renal, aunque aquí en nuestro país los médicos todavía aguantan al paciente hasta con una tasa de filtrado de 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren retrasar lo más que se pueda la terapia de sustitución renal, porque ustedes saben que una vez que el paciente entra a esa terapia, pues es para siempre, ¿no? Es para toda la vida y entonces nosotros hay que decirle al paciente lo que es, no engañarlo al paciente. Desde cuando el paciente llega a nuestras manos y vemos que está en un grado 2, 3, hay que explicarle sin atemorizarlos, ¿no? Simplemente hay que decirles la verdad, qué es la diálisis, qué es la hemodiálisis, porque mucha gente lo ignora. Entonces, que por nosotros, pues no quede. Bueno, entonces esta es la tabla que nosotros siempre estamos manejando para todo, sobre todo para la prevención, ¿sí? Hay un tema muy bonito que se llama nefroprevención, donde ahí se explica paso a paso y con detalle qué es lo que hacemos para prevenir o limitar el daño. Esta es la tabla que ocupamos, pero lo que hoy nos toca a nosotros es hablar de diálisis peritoneal. ¿Qué dicen las guías? ¿Cuándo se debe de iniciar la diálisis? Las guías Kadoki, que hasta el día de hoy las seguimos nosotros utilizando y es la que utilizan los nefrólogos, dicen que o señalan las ventajas de un inicio temprano de diálisis cuando el KTB renal está por debajo de 0.2, lo que equivale a una tasa de filtrado glomerular de 15 mililitros por minuto, lo que yo les decía. Sí, las guías aconsejan que cuando el paciente está en un estadio 5 es cuando debemos o deben ellos de iniciar con la terapia de sustitución renal. Bueno, pero esas son las recomendaciones que dicen las guías. ¿Qué dice la guía europea? Dice, propone vigilar al paciente cada mes a partir de ese filtrado, ¿sí? Y ante cualquier manifestación de uremia, iniciar la diálisis, no permitir que el paciente inicie diálisis con menos de 8 mililitros por minuto, ¿sí? ¿Y cuáles serán esas manifestaciones? Bueno, que la enfermedad renal crónica no nada más afecta al riñón, no, ¿sí? Sino también afecta a todos los aparatos y sistemas. Se les cae el cabello a los pacientes, sangran de las encías, tienen gingivitis, el paciente es muy propenso a sangrar, sus tiempos son muy prolongados, empiezan si son señoras o mujeres, empiezan a tener problemas con su menstruación,
tienen falta de concentración, tienen problemas gastrointestinales, principalmente la enfermedad renal, sí, la urea, afecta mucho el aparato gastrointestinal, por eso los pacientes tienen disgeusia, se llama. Se le dice disgeusia porque los pacientes no pueden, no les sabe la comida, dicen los pacientes que les sabe a metal o a hierro, ¿no? Entonces a eso se llama disgeusia. Tienen náuseas, tienen vómito, tienen calambres, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ya no regulan el equilibrio ácido-base, ya no producen una enzima que actúa como una hormona, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la renina, ¿no? Por eso se hipertensan, ya no producen eritropoyetina, que sirve para la maduración y formación de los glóbulos rojos, también ya no hay calcio, sí, ya no hay metabolitos activos de la vitamina C, los pacientes tienen problemas de osteodistrofia renal, los pacientes pues no hay buena cicatrización, también afecta en lo neurológico, hay estupor, hay calambres, hay coma, hay muerte, ¿sí? Entonces, por eso hay que estar vigilando, porque de acuerdo al estadio en el que se encuentra el paciente, es cuando va dando los signos y síntomas. Entonces, cuando este paciente pues ya no le queda nada, no tiene otro camino, entonces aquí en nuestro país, por protocolo, todos los pacientes tienen que iniciar con diálisis peritoneal, pero sí, pues bueno, ya saben ustedes también que en las instituciones, en todas las instituciones del sector salud, primero se les va a ofrecer diálisis peritoneal a los pacientes y posteriormente se les va a ofrecer, o cuando ya no tienen la cavidad útil, pasan a hemodiálisis. Eso es a los pacientes que tienen la derechohabiencia, pero los pacientes que pueden, que tienen una solvencia económica, pues a lo mejor desde un estadio 4 se van a hacer su fístula y ellos ingresan a una clínica privada sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es para los pacientes que tienen seguridad social, que primero es la diálisis peritoneal y luego es la hemodiálisis. Ahora, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre diálisis peritoneal y hemodiálisis? Pues sí, sí hay diferencias. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues las dos son iguales, las dos son técnicas de sustitución renal. Ninguna técnica es mejor que otra, solo tienen ventajas en comparación una con otra. Diálisis peritoneal, las ventajas que tiene es que es domiciliaria, se la hace el paciente en su propia casa, él se adecua a sus horarios, ¿sí? El paciente no requiere menos eritropoyetina, el paciente puede hacerse la técnica por él mismo, el paciente tiene más buen manejo en cuanto a su hipertensión, tiene menos comorbilidades cardiovasculares. ¿Y cuáles son las ventajas entonces de la hemodiálisis o desventajas de la hemodiálisis? Que el paciente tiene que estar sujeto a un centro, ¿no? Y allá en un centro o una unidad de hemodiálisis le dan un horario, no el que él quiere, sino al menos si tiene seguridad social, el que le toque. Puede ser una hemodiálisis en la mañana, una al mediodía, una en la tarde, las 3 en la tarde, las 3 en la mañana, como esté, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sobrepoblación y las máquinas que tenemos son insuficientes, entonces se le adecua un horario o se le abre un espacio a ese paciente. No, él no va a escoger los horarios, sino nosotros le damos el horario. El paciente pues depende de un equipo multidisciplinario. Aquí en México no hay hemodiálisis domiciliaria como en otros países del tercer mundo, sino nosotros aquí del primer mundo, sino nosotros aquí pues lo que hay en las instituciones o en las clínicas. ¿Qué otra desventaja tiene la hemodiálisis? Bueno, que el paciente pues pierde un poco de aminoácidos, el paciente está anémico, el paciente sufre más complicaciones, el personal que está en las unidades de hemodiálisis pues es un personal preparado, es un personal que sabe lo que está haciendo y si no lo sabe, pues quien paga las consecuencias es el paciente, ¿no? Entonces, esas serían las desventajas, pero ¿cuál sería la principal ventaja de la hemodiálisis sobre la diálisis peritoneal?
que la hemodiálisis, la ultrafiltración es muy rápida, ¿sí? Que al paciente lo depura rápido, lo que la diálisis tarda 24 horas en ultrafiltrar o en sacar el exceso de volumen de agua del paciente. Si el paciente inicia sus cambios a las 6 de la mañana y termina a las 24 horas, 12 de la noche, pues hasta esa hora, en el último balance, se verá que el paciente sacó tal vez 800, ¿no? 1000. En la hemodiálisis a las 3 horas, el paciente lo máximo que puede sacar, pues son 3000, 3500, ya exagerando. Que tiene una depuración pues bastante buena, ¿sí? Y que pues bueno, esas serían algunas de las desventajas y ventajas de la diálisis con la hemodiálisis, ¿sí? Pero no, ninguna técnica es mejor, no hay como que un orine, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí nosotros sacamos urea, creatinina, nitrógeno ureico, sacamos solutos de alto peso molecular, de mediano y de bajo peso molecular. Con la diálisis peritoneal, la ventaja que tiene es que no pasan los virus en el peritoneo, que es la membrana semipermeable, que el paciente se ajusta muy bien, está en peso meta con sus antihipertensivos. En la hemodiálisis, bueno, pues ya lo hemos comentado, cuáles serían sus ventajas y sus desventajas. Entonces, hablando exclusivamente de diálisis peritoneal, pues, ¿qué es entonces la diálisis peritoneal? Bueno, pues la diálisis peritoneal consiste en introducir a la cavidad una solución denominada líquido de diálisis, ¿sí? Con diferentes concentraciones, al 1, al 2 y al 4, al 1%, al 2.5 y al 4.25. Actualmente las soluciones al 425 pues no se utilizan con tanta frecuencia porque estudios la gente que se dedica a estudiar el peritoneo se dio cuenta que a la larga el peritoneo se esclerosaba, ¿no? Claro que si el paciente está con sobrecarga y no hay cómo ultrafiltrarlo rápido, no hay hemodiálisis en su unidad, en su comunidad, bueno, pues entonces hay que utilizar bolsas rojas, pero hay que saber utilizar esas bolsas rojas porque si no puedes deshidratar al paciente, inclusive puedes hasta chocarlo, no puedes causarle un choque hipovolémico por deshidratación. Las bolsas amarillas son las que se usan más frecuentes, son como las bolsas estándar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son las más fisiológicas y las bolsas verdes al 2.5 se utilizan cuando el paciente está con edema, ¿no? Con edema que tenga por más de 3000. Entonces, por eso es una solución que se llama líquido de diálisis a través de un catéter. En nuestro país, el único catéter que existe para hacer diálisis peritoneal se llama catéter Tenco, así que es en aspiral o recto. Este catéter es blando y también ahorita vamos a ver estas características de este catéter. Y en la diálisis se hace con un volumen y tiempo de estancias variables. ¿Por qué con estancias variables? ¿O por qué un volumen determinado? Bueno, porque se inicia con volúmenes muy bajos a la cavidad peritoneal para que no haya fuga de líquido de diálisis. No tienes que ir progresándolo a ese paciente poco a poco. Inicias con 1000, 1200, 1500 hasta que le infundes los 2000. Y el tiempo según la indicación del médico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres depurar? ¿Quieres ultrafiltrar o quieres hacer ambas cosas? Tú quieres que tu paciente depure, entonces tienes que darle permanencia. ¿Para qué? Pues para que los procesos biofísicos actúen, ¿no? Este tampoco es el tema, pero sería difusión, convección y ultrafiltración, ósmosis y ultrafiltración. Si tú quieres que tu paciente ultrafiltre, bueno, pues entonces vas a dar permanencias cortas, pero vas a aumentar la concentración de las soluciones. Si quieres hacer ambas, entonces las prescripciones pues más frecuentes que se hacen son al 1.5 o alternas al 1 al 2 con permanencia de 4 horas o 6 horas. Eso es la diálisis peritoneal. Y bueno, en el siguiente les puse una figura que es muy ilustrativa donde dice que el peritoneo pues es la membrana semipermeable, está basado en el hecho fisiológico de que el peritoneo es una membrana vascularizada, semipermeable, ¿sí? Que porque sus características anatómicas se asemeja al glomérulo.
y que por eso tiene la capacidad de ultrafiltrar. Entonces, aquí como ven en esta diapositiva es muy ilustrativa porque lo que está aquí en medio es el peritoneo. Lo que contiene la solución de diálisis es lo mismo que contiene el plasma extracelular. Si no contiene potasio, no contiene urea, no contiene creatinina. Entonces, la solución es una solución limpia que al entrar en contacto con la sangre empieza la difusión de mayor concentración a menor concentración de la bolsa, ¿sí? Es decir, pasa de la sangre a la bolsa del paciente en un tiempo determinado, ¿no? Y de acuerdo a los procesos biofísicos y también al tipo de transporte peritoneal que tenga ese paciente. ¿Sí? Hay pacientes que tienen transporte bajo, transporte alto, promedio medio alto, medio bajo, y de acuerdo a eso se va a ver si depuran bien o ultrafiltran bien o ambos. O hay pacientes que solo ultrafiltran y no depuran, o a la inversa, solo depuran y no ultrafiltran. Para aclarar, si alguien de ustedes tiene la duda, puede, ¿no? Como, sin problemas, preguntar, pero ultrafiltrar es retirar el exceso de volumen, es sacarle agua al paciente. Depurar, pues es retirar todas las toxinas que tiene ese paciente. Sí, a eso me refiero con depurar y ultrafiltrar. Entonces, ¿cuándo va a iniciar ya habíamos dicho? Estoy aquí. Y las indicaciones para realizar diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, angor o arritmias. Porque si a este paciente lo metemos a la hemodiálisis, no vamos a poderle dar el tratamiento adecuadamente. ¿Por qué no se lo vamos a poder dar? Bueno, porque nosotros cuando hacemos hemodiálisis, pues trabajamos con el corazón, ¿no? Sí, trabajamos con la precarga, trabajamos con una presión arterial media. Entonces, como este paciente va a estar sometido a que tú le estés ultrafiltrando, puede el paciente caer en una hipotensión severa, no tiene la capacidad de recuperar como los demás pacientes, hace bajo gasto el paciente, entonces presenta inestabilidad hemodinámica. Entonces, por eso es que es mejor irse a diálisis peritoneal. Si tiene también una enfermedad vascular, es mejor la ADP. Si tiene una pericarditis urémica, es una indicación absoluta para que este paciente se le haga diálisis peritoneal. ¿Por qué? Pues porque imagínense con una pericarditis y que le estés barriendo, ¿no? Vas a estar barriéndole, ¿sí? Todo al paciente. O sea que vas a estar diseminando la infección. Cuando tiene una anemia sintomática y con requerimientos funcionales, pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque el paciente siempre pierde aminoácidos, siempre, tal vez no en cantidades, pero para un paciente anémico es significativo para él. Entonces es mejor la diálisis peritoneal. El paciente, si tiene sangrado, por ejemplo, sangrado todo el digestivo alto o bajo, no puede pasar a la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos anticoagulante, utilizamos heparina, ¿no? Entonces, esa es una contraindicación. Y también hay algo que nosotros llamamos función renal residual. ¿Qué quiere decir la función renal residual? Bueno, quiere decir lo que le queda de orina a ese paciente. Si ese paciente orina 100, 200, hay pacientes que llegan orinando a la hemodiálisis 1000, no, pues están excelentes. ¿Por qué? Porque nada más se le depura. Pero, ¿qué pasa si después de un año o menos ese paciente pierde la función renal residual? Pues entonces ya va a empezar a ultrafiltrarse. El paciente ya no va a tener tanta libertad de consumir líquidos como lo hacía cuando tiene la función renal residual. Entonces, uno de los objetivos de enfermería nefrológica cuando el paciente está en la terapia de sustitución renal es cuidar y preservar la función renal residual, ¿no? Y yo siempre les digo a los alumnos, si ese paciente orina 50 mililitros en 24 horas, pues hay que cuidársela, porque ese poquito de orina
es oro molido para él, porque ahí saca, por ejemplo, beta 2 microglobulina, que no va a poder sacar con el filtro. ¿Por qué? Por la capacidad del soluto, pesa 11.810 daltons y no va a pasar, sí, o el fósforo, que pesa más de 50.000 daltons, no va a sacarlo. En cambio, con esos 50 mililitros de orina, ahí está sacando algo de fósforo, ahí está sacando algo de beta 2. Entonces, tal vez para el profesional de enfermería, ¿no? Lo ve como algo insignificante. Pues ya no orina, casi ya no orina. No, no. Para el paciente lo que orine vale oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso va a depender la calidad de vida de ese paciente. Entonces, ¿dónde se conserva más la función renal residual? En diálisis peritoneal. También hay un mejor control metabólico con insulina peritoneal. Pero, hay pacientes que, por ejemplo, les está indicado bolsa verde y bolsa roja, pero como la bolsa roja es de mayor concentración y el paciente es diabético y lo que tú le estás metiendo al paciente pues es glucosa, entonces se le pone de acuerdo a la bolsa las unidades de insulina. Sí, me parece, no estoy ahorita checo el dato, pero me parece que por la bolsa amarilla son 2 unidades, para la bolsa verde creo que son 4 unidades y para la bolsa roja son 6 unidades por litro. Entonces, así es como se maneja y por eso tiene un mejor control metabólico el paciente. Y también los que son portadores de VIH, hepatitis, el virus no pasa por el peritoneo, ¿sí? Nosotros, yo siempre les digo a los compañeros, pues claro, tú tienes que utilizar tus guantes, tú tienes que utilizar tus técnicas, ¿no? Y tus precauciones estándar, porque acuérdense, ¿no? Que todo paciente lo tenemos que tomar como potencialmente infectado, y más si sabemos si pase o no pase, nosotros con nuestra técnica, pero se ha demostrado que por el peritoneo no pasa el virus ni del VIH ni de la hepatitis. En cambio, en la hemodiálisis, pues rápido, ¿no? Se puede uno contaminar porque, pues, por sangre sí pasa. Las otras indicaciones que se llaman indicaciones para hacer una diálisis peritoneal urgente es cuando hay una hipercalemia. Cuando el paciente, lo normal de potasio que debe de tener cualquiera de nosotros es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por decilitro. Pero hay los pacientes como ya no regulan, sí, el equilibrio, entonces estos pacientes inmediatamente empiezan a aumentar y este es un problema pues urgente y grave cuando un paciente está hipercalémico. ¿Por qué? Aquí dice cuando es mayor de 6.5 miliequivalentes por litro con traducción electrocardiográfica. Quiere decir que el paciente ya empieza a mostrar arritmias, el segmento ST está largo, sí, el QRS está ancho, y luego, no sé si han oído ustedes que dicen los médicos, que le estoy dando medidas anticalémicas, que es salbutamol, que es una solución repolarizante, no le va a funcionar al paciente nada, solo le va a funcionar la diálisis o la hemodiálisis. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene la función renal. Sí, entonces lo que le hagas ya no le va a funcionar. Entonces, si ya, ¿y por qué el potasio es tan urgente? Bueno, porque acuérdense que el potasio ayuda a la conducción eléctrica del corazón. Entonces, este paciente, si no se le da su tratamiento urgente, puede hacer un paro en sístole o un paro en diástole, ¿no? Entonces, el paciente se puede morir de inmediato. ¿Sí? Entonces, dice con traducción electrocardiográfica porque ya se está viendo en el monitor o en el electro los problemas de conducción que ya está teniendo este paciente. O cuando el paciente tiene acidosis metabólica, cuando el pH está por debajo de 7.30. Acuérdense que lo normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, el paciente, muy rara vez el paciente renal va a ser alcalosis, siempre va a ser acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya no controla tampoco el bicarbonato. Sí, entonces está tirando bicarbonato ese paciente. Cuando hay edema importante con repercusión cardiopulmonar sin respuesta a manejo farmacológico, pues sí, aunque le den diurético de asa, no va a ceder porque ya no tiene cómo salir los líquidos y hay pacientes que empiezan a tener fugas capilares, no sé si los han visto. Cuando hay síndrome urémico con alteraciones neurológicas y gastrointestinales, yo les comentaba, el paciente
no come, está en un vómito, el paciente ya tiene alteraciones neurológicas, ya llega el paciente en una encefalopatía urémica, inquieto, alucinándose, o cuando hay un fraude pericárdico secundario a uremia. Sí, ya no sale, ya no se puede sacar la uremia y entonces empieza el paciente a sacarla por la piel. Muchas veces a eso se le llama escarcha urémica. Entonces, estas serían las indicaciones para que le hagan una diálisis urgente. Y bueno, para hacer diálisis peritoneal, pues se requiere un acceso peritoneal, que es el catéter Tenco, ¿sí? Que es este que ustedes están viendo, ya muchos lo conocen, que es un catéter, un tubo blando y consistente que comunica la cavidad peritoneal con el exterior, creando una entrada no natural a esta cavidad, porque no es natural, es algo que se lo implantan, ¿sí? Y que la técnica puede ser percutánea, puede ser una técnica percutánea a ciegas, puede ser quirúrgica o puede ser guiada laparoscópica, ¿no? Entonces va a depender de la técnica, van a ser los cuidados de enfermería trans, ¿sí? Y lo más importante es aquí, cuando es una técnica percutánea, lo más importante es la expertez del nefrólogo que está poniendo, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Para qué? Pues para que no tenga complicaciones. Y aquí yo les dividí el catéter en segmentos. Para nosotros es muy importante saber las partes del catéter. Esto mucha gente le dice cola de cochino, es un término muy mal empleado, ¿no? Porque es en la espiral. Entonces aquí, en este que está en la espiral, tiene orificios, no sé si lo alcancen a ver. Este catéter este segmento se llama intraperitoneal y estos múltiples orificios que tienen sirven para hacer los procesos biofísicos, para la entrada y salida de los solutos y del agua. Acá donde están los cojinetes o PUF, se llama segmento intramural y estos cojinetes tienen la principal función de hacer un anclaje y crear fibrosis y no permitir que entren los microorganismos al peritoneo. Esa es su principal función de estos catéteres, pero muchas veces vemos que el paciente sale el primer cojinete, ¿no? Pero este es el segmento intramural y donde lleva el conector de titanio es la parte externa del catéter y esto se hizo con el fin de crear también aquí una barrera de seguridad entre la línea de transferencia y el catéter para que nosotros no lo estemos manipulando y el conector de titanio nos sirve para detener a los microorganismos, por eso es de titanio. Entonces el catéter se compone de estas tres partes. Entonces, las características que debe de tener el acceso peritoneal para ser implantado, esto es lo que dice la bibliografía, pero vamos a ir analizándolo. Dice que debe de ser biocompatible. Sí es biocompatible, no altera para nada la función abdominal, ¿no? No afecta el catéter. Solo el catéter está flotando en la cavidad. Está dirigido a fosa ilíaca derecha, nada más. Es resistente a la colonización bacteriana y sí, efectivamente, el catéter no se infecta tan fácilmente. Debe de permitir la función normal de la pared abdominal. Fácil de implantar, bueno, pues relativamente fácil, ¿no? Fácil para quien lo sabe, pero tiene que ser implantado por una gente que sepa lo que está haciendo y además reunir todas las condiciones. Si es en una sala de un hospital, si es en una cama del paciente de un hospital, si es de una clínica o si es en un quirófano. Debe permanecer en su lugar dentro de la cavidad sin desplazarse. Eso es lo que dice aquí, debe de permanecer, pero no es así, ¿sí? Aquí si el paciente tiene presión intraabdominal, si el paciente puja, si el paciente tose, el catéter se desplaza, el catéter se migra, muchas veces se enrolla, sube, baja, y el paciente empieza con dolor, sobre todo si son mujeres. Muchas veces la punta del catéter se migra cerca de los ovarios, entonces imagínense ustedes qué dolor para esas personas. Aquí dice que no causa dolor, tal vez no cause dolor en la implantación,
Pero si el paciente está estreñido o tiene inflamación y tiene los intestinos inflamados, sí puede llegar a causar dolor. Dice que requiere mantenimiento mínimo. Efectivamente, un catéter bien implantado puede durar muchísimos años. Solo la línea de transferencia se tiene que cambiar cada 6 meses, ¿sí? Por recomendación del fabricante. Tener adaptador como parte integral lo tiene, que es el conector de titanio. Permite el flujo adecuado, ¿sí? Y bueno, para eso vamos a ver que el catéter cuando se instala se debe de respetar la memoria, no debemos de permitir que se estire, no debemos de permitir que lastime al paciente, que quede muy rígido, muy tirante el catéter y que sea aceptable estéticamente. Bueno, pues sí lo es, porque el paciente nada más, él sabe que tiene su catéter, ¿no? No es algo que tampoco tendría por qué avergonzarse, pero muchas personas pues sí se sienten, y se sienten incómodas, pues, ¿no? Para tenerlo. Entonces, pero no se ve, el paciente su sitio de salida, cuando ya está bien implantado y ya está cicatrizado, el paciente no tiene ningún apósito, nada, solo mete su catéter en el fajero y sin ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a ver los cuidados preoperatorios que debe de tener el paciente. ¿Cuál es la preparación habitual que nosotros tenemos que hacer? Primero, el personal de enfermería tiene que examinar la pared abdominal del paciente. ¿Por qué? Sobre todo si son personas del sexo masculino. Hay pacientes que utilizan el cinturón. Entonces nosotros, si es la técnica percutánea, decirle al doctor que va a instalar el catéter que el paciente utiliza cinturón para que el doctor tenga cuidado y no justo donde quede la hebilla del cinturón quede el sitio de salida. Entonces seleccionar el punto de salida del orificio, del sitio de salida, que sea también en un lugar visible para el paciente, porque muchas veces los pacientes, ellos se hacen sus recambios. Entonces sí tienen que tener la capacidad de ver el sitio de salida. También se deben, como toda cirugía, recabar los exámenes de laboratorio, verificar que estén pues actualizados. Ahorita pues ya saben que se está pidiendo la prueba COVID, que sea negativa, que tenga todos los consentimientos actualizados y firmados, el procedimiento, el de anestesia, si es que va a ser quirúrgico, si es para una transfusión, todos los consentimientos tienen que estar firmados. Y también debe de tener ya su placa de tórax, ya debe de tener su valoración por medicina interna, su hecho electro, lo que le hayan pedido a este paciente, ¿sí? También debe de recibir la preparación habitual ante cualquier cirugía, pero sí, aquí lo más importante que este paciente debe de tener es que del paciente no debe de estar exprimido, y si lo está, avisar nosotros inmediatamente al médico o nosotros, sí, no sé ustedes cómo estén ustedes en sus intervenciones, cómo trabajen, esto es de acuerdo a su protocolo, pero muchas veces nosotros tomamos la decisión de ponle un enema al paciente o ponle un Prolax o ponle de los preparados que ya vienen, ¿no? Aplícaselo al paciente con la finalidad de que el paciente no tenga los intestinos inflamados, no vayan a perforar si es una técnica percutánea, pero también que cuando el paciente ya esté con los recambios en agudo, no vaya a hacer, no vaya a hacer un esfuerzo, vaya a pujar y vaya a hacer un problema para que el catéter se disfuncione, ¿sí? Vaya a hacer una presión intraabdominal ese paciente. Hay que retirar prótesis, hay que tomar los signos vitales, hay que, pues ya saben, ponerle su gorrito, su vendaje, accesar una vía venosa periférica con un catéter del número 18, que es muy frecuente. Y lo más importante, si ese paciente tiene función renal residual o orina normal, entonces hay que avisar al médico para que haga un vaciado vesical, ¿sí? O nosotros instalarle una sonda y vaciar vejiga. Si es un paciente que ya no orina, pues ya no hay problema, ¿no? Esto con la finalidad de que si es una técnica percutánea, no vaya a tener algún problema. Una vez que el paciente
Si es una técnica quirúrgica, nosotros vamos por nuestro paciente al quirófano, nos dan al paciente con cavidad, con líquido en cavidad, revisamos el sitio de salida, revisamos la herida quirúrgica, que no tenga sangrado, que la cosa no esté mojado, no esté húmedo, no haya tenido fuga en ese momento el paciente, y lo instalamos en su cama, y ahí es cuando empiezan nuestros cuidados, monitorización continua no invasiva, si tenemos monitor, si no, tomamos la presión y los signos vitales de forma manual, ¿sí? Pero si la técnica es percutánea, muchos de los médicos, desde el momento en que ellos terminan, ya nos dejan que nosotros hagamos la primera curación del sitio de salida, el cual lo hacemos con agua inyectable y jabón líquido neutro. Y desde entonces ya nosotros hacemos la curación, ponemos las gasitas y ponemos un apósito transpirable para observar las características del sitio de salida. Entonces nosotros hacemos la limpieza séptica solo con agua y jabón. De hecho, no está permitido que utilicemos iodopovidona o cualquier otra sustancia, porque si nosotros utilizamos alguna otra sustancia con iodopovidona, hacemos un retraso en el proceso de cicatrización y aumentamos el tejido de granulación. Entonces, aquí también se recomienda cubrir por separado con un apósito estéril tanto la herida quirúrgica como el sitio de salida y curarlo por separado para evitar infecciones cruzadas. Vamos a iniciar con los recambios, pero lo más importante es que los recambios tienen que ser al medio ambiente. De hecho, en la última actualización que dio Baxter, dijo que ya no es necesario que se calienten las soluciones. Ven que les dábamos de 1 a 2 minutos y ahorita con este calor, pues ¿quién va a estar calentando las soluciones, no? Entonces, cuando el paciente sale de la cirugía o sale del procedimiento, iniciamos con recambios al medio ambiente. Quiere decir que a cómo está la solución, nada más se limpia con agua clorada y se inicia. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a observar características del líquido, la cantidad que sale, qué color es el líquido conforme va pasando el tiempo y los recambios van aumentando. Se tiene que ir aclarando, ¿no? Hasta que queda como agua de sandía y posteriormente es una solución limpia y clara. Si tenemos el monitor, pues lo monitorizamos, pero lo más importante es mantener el estado hemodinámico de ese paciente, ¿sí? Y aquí pues es donde entran nuestros conocimientos, nuestra expertez. Yo siempre se los he dicho, ¿no? No somos cuelgabolsas, ¿sí? No somos conectólogos, no somos subo la bolsa y bajo la bolsa y no. No, nosotros lo más importante es darle cuidado al paciente, es valorar a nuestro paciente. ¿Cómo vamos a mantener el estado hemodinámico del paciente? Pues vamos a vigilarlo, vamos a valorarlo. ¿Cómo? Con las bolsas, ¿sí? Con la solución dializante que yo le estoy aplicando. Si yo me doy cuenta que es una solución al 1.5 y está reteniendo mi paciente, inmediatamente, si estoy sola, no tengo al nefrólogo, no tengo al médico internista, pero tengo los conocimientos, inmediatamente me paso al 2.5, ¿no? Y valoro cómo está ultrafiltrando ese paciente. Al contrario, si yo veo que con la bolsa que me indicó el nefrólogo al 2.5 está saliendo, pero a chorros, ¿sí? Porque sale de acuerdo al transporte peritoneal, bueno, pues entonces aviso y tal vez, ¿sí? Le disminuya y le cambie al 1.5. Entonces, eso es lo más importante, valorar. ¿Qué voy a valorar? ¿Por qué voy a monitorizar a mi paciente? Porque voy a valorar cómo están sus signos vitales, cómo está su presión se está poniendo hipervolémico, hipovolémico o está normovolémico mi paciente. ¿Sí? Porque si está hipertenso, le estoy poniendo soluciones, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y también otra cosa muy importante que son intervenciones independientes que nadie te las va a decir. Toma de dextroxis capilar, toma de glicemia capilar cada 3 horas, cada 4 horas, ¿no? Dependiendo en qué turno estoy, si estoy en el nocturno o estoy en el matutino, en el vespertino. De acuerdo a las horas que yo esté con mi paciente, yo voy a monitorizar también la glicemia, voy a valorar los signos vitales, el ritmo, ¿sí? El trazo, cómo está mi paciente, qué ritmo me está marcando sinusal o estoy viendo que está haciendo sístoles o ya se está poniendo arrítmico con mi paciente. Ahora, es bien importante también que estén viendo ustedes y valorando cómo está aceptando el paciente la solución en la cavidad,
porque es algo nuevo para él, ¿no? Yo no puedo meterle de una sola los 2,200. ¿Por qué? Porque mi paciente, puedo yo hacer que mi paciente presente fuga del sitio de salida. Y entonces, si mi paciente está urémico, necesita la diálisis peritoneal y yo le estoy, yo le infundí toda la solución y hizo fuga, hay que cerrar la cavidad, ¿sí? Entonces, por eso son los cuidados, por eso yo tengo que irme despacio y tengo que ir valorando cómo mi paciente es un señor que pesa 90 kilos, mide 1,70, es un señor alto, de complexión robusta. Bueno, pues entonces le paso 1,102 o en 3 cambios veo porque 1,000 no le va a hacer nada, pues entonces tal vez progrese yo a 1,200, 1,300 y observando, ¿no? 1,500, perfecto, pues ahí me quedo, ¿sí? Pero al contrario, si veo que mi paciente pesa 40 kilos y es delgadita, menudita, yo no puedo infundirle ni siquiera 1,500. ¿Por qué? Porque voy a causarle ahí un problema de fuga, ¿no? Entonces, eso es muy importante, valorar el estado hemodinámico del paciente, sobre todo en las primeras horas. ¿Qué más voy a hacer? Pues voy a hacer valoración continua de ese paciente. Voy a valorar ya sea por patrones funcionales, por las 14 necesidades, por dominios, por lo que ustedes quieran. Aquí lo importante es que valoren a su paciente y vayan viendo cómo llegó, cómo está y en los días que van transcurriendo, cómo va a ir evolucionando su paciente, ¿sí? Es importante también que ustedes vean, observen los laboratorios. Si tenía 10 de creatinina y sigue con los 10, ¿qué está pasando ahí? Pero sin cambio, si a los 2 o 3 días ya lleva 6, 5, excelente, ¿no? Mi paciente está depurando muy bien, ¿sí? Entonces, esos son los cuidados posoperatorios inmediatos que yo tengo que darle a mi paciente durante las primeras horas. Posteriormente, voy a darle cuidados en el postoperatorio inmediato, que son casi inmediatamente. Sigo tomando signos vitales. Si mi paciente está muy inquieto o está en síndrome urémico, no voy a esperar que nadie me diga. Yo inmediatamente voy a realizar un vendaje de sostén únicamente, no compresivo. ¿Por qué? Porque mi paciente se puede jalar el catéter, puede asomarse ahí el primer cojinete, puede lastimarse, puede hacerse un sitio traumatizado. Entonces, mejor para evitar los problemas, y como no nada más tenemos un paciente, sino hay instituciones que tenemos 4 o 5 pacientes, ¿sí? Hay quienes tienen nada más 1 o 2, ¿no? Y pues esos pacientes están súper cuidados, pero quienes no, entonces, pues para evitarme algún evento adverso, mejor le hago un vendaje, ¿sí? Y observo las características, y aquí está lo que yo les decía, las glicemias, y avisar, ¿sí? Si mi paciente no tiene esquema y es diabético, pero yo voy viendo que ya va aumentando, y cuando ya me doy cuenta que está por arriba de 180, inmediatamente aviso al médico para que me indique el esquema de insulina de acción rápida. Los cuidados en el posoperatorio posterior, ¿sí? Voy a ir valorando cómo va cicatrizando ese sitio de salida. Todos los pacientes tienen que hacer una costra, explicarle que van a hacer una costra, que no tiene que desprendérsela a la fuerza, que solo se va a caer la costra, que no se rasque el paciente, que no se ponga isodine, alcohol, mertiolate, ninguna pomada. ¿Por qué? Porque puede infectarse el sitio de salida y puede retrasar su proceso de cicatrización. Solo se va a lavar con agua y jabón únicamente. Y aquí lo más importante es que el sitio de salida debe de estar perfectamente bien seco, ¿sí? Que lo más importante es esto, que se lave con agua y jabón y que lo seque perfectamente bien. Ahorita vamos a ver las partes del sitio de salida. Posteriormente, ya que lo secó, poner 2 gasitas, una en el seno y otra en la parte externa, y colocar un apósito transpirable estéril. O si no hay ese apósito transpirable y estéril, pues con el microport, ¿sí? Podemos hacerle un pantaloncito, podemos hacerle un cuadrito,
muchas veces hasta con lo que tenemos, con IPAFIX, con lo que nosotros tenemos, ¿sí? No vamos a ponernos exigentes porque la literatura, las guías, que pues un apósito transpirable, transparente, y si no hay, ¿qué? ¿No? Entonces, pues entre nosotros siempre enfermería se ha caracterizado por trabajar con lo que tenemos, pero además lo hacemos bien. Colocar el catéter en posición natural e inmovilizarlo, no estirarlo, no dejarlo tirante ese catéter porque le lastima al paciente y entonces vamos a hacer un sitio de salida traumatizado, ¿no? Colocarlo en posición natural, nunca sí quitarle la memoria al catéter, así con esa caída que tiene, respetar la caída y fijarlo del sitio de salida de 3 a 4 centímetros con un adhesivo que no sea, que no le lastime al paciente. Por ejemplo, la tela adhesiva pues no sería la adecuada. No debemos de ver que el catéter no se produzca ninguna torsión, presión o tracción sobre el sitio de salida. Evitar la aparición de fugas y hernias, y para eso pues es recomendable ir progresando la bolsa. Evitar esfuerzos intensos y bruscos, así como tos intensa que pueden incrementar la presión intraabdominal, y al incrementar la presión, el paciente va a migrar su catéter y se va a disfuncionar, ¿no? Entonces, pues a veces es imposible que el paciente no tenga tos porque tiene agua en el pulmón, ¿no? Y entonces me dice una compañera, entonces, ¿qué hago, Marisol? Bueno, muchas veces tenemos en nuestras instituciones para dar nebulizaciones simples, pues les damos nebulizaciones al paciente para que afloje, ¿no? Las secreciones y pueda expectorarlas y no haga ese esfuerzo. Aquí lo importante es que el paciente pues no haga la presión intraabdominal para que no disfuncione el catéter. No eliminar las costras a la fuerza. Sola se le va a caer. Tapar con apósito transpirable hasta un mes. Después de ese mes ya tiene que estar cicatrizado el sitio de salida y el paciente ya no debe de tener ningún apósito, ningún agente químico. Hay pacientes que a veces los citamos porque hacemos seguimientos del sitio de salida y entonces el paciente viene de comunidades muy lejanas, no estamos hablando de 5 o 6 horas, y está permitido, sí, que se lo tape el sitio de salida. ¿Por qué? Pues por el polvo, cómo viene viajando, las condiciones, muchas veces no vienen en autobús, vienen en camionetas, se suben en carretas, en fin, ¿sí? Que se lo cubra, inclusive llega, lo revisamos, el paciente a veces va a consulta y ahí es cuando aprovechamos, se cura el sitio de salida, le cubrimos y así lo regresamos. Le decimos cuando llegue usted a su casa, se baña, se seca perfectamente bien y se retira todo esto, ¿no? Pues hay condiciones o hay situaciones muy específicas donde también nosotros tenemos que ser pues un poco accesibles con el paciente. O muchas veces el paciente viene de Pueblo Nuevo para acá, pero él se siente seguro, pues que así cubriéndose el catéter no se le va a infectar, también es válido, ¿no? Siempre y cuando él esté seguro y esté haciendo las cosas bien, pues no hay problema. Pero si hay pacientes que lo quieren tener cubierto todo el tiempo, pues tampoco. Y tampoco, ¿por qué? Pues porque ese orificio tiene que estar en condiciones normales. Tampoco se utiliza la mupirocina como medida profiláctica. Solo se utiliza de acuerdo a las guías ISPIN que nos recomiendan que se debe de tener la mupirocina durante los primeros días como medida profiláctica, y eso los nefrólogos se los están indicando a ellos, pero ya después de un mes, de 15 días, pues tampoco. No rascarse el sitio de salida, no sumergirse en agua, usar bolsa impermeable, no debe de nadar el paciente. Fijarse de 4 a 5 centímetros del sitio de salida, y lo más importante que se recomienda en un paciente que tiene catéter de diálisis, mantener guardado en el fajero siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si ese paciente no lo tiene metido en su fajero, el catéter se va a ir derechito a los genitales. Y acuérdense que los genitales es la parte más sucia. Entonces, cuando eso pasa, el paciente tiene que desinfectar la línea, ¿sí? Con PSEP, pero pues ¿dónde va a tener el paciente el PSEP? Entonces lo que le decimos nosotros, pues por lo menos con alcohol desinfectes esa línea, ¿no? Porque pues es un factor que predispone a que el paciente pueda tener una peritonitis.
Y bueno, se llama cuidados permanentes posteriores a todos los cuidados que el paciente va a realizar en su domicilio. La evaluación visual del sitio de salida. Hay que enseñar al paciente a que se visualice y que ahorita vamos a ver si lo puse. Sí, vamos a ver cuál es la parte externa y cuál es el seno. Y el paciente tiene que aprender a conocer de cómo está su sitio de salida, cuál es su parte externa, cuál es su seno, cómo se lo debe de lavar, cómo se lo debe de secar. El paciente tiene que aprender a convivir con, ya a conocer su catéter, porque eso es parte de su vida. Es más, el catéter es su vida, porque por ahí se está depurando y infrafiltrando. Entonces debemos nosotros de enseñar a palpar al paciente el túnel. Muchos pacientes, muchos han llegado que pues no tienen la precaución, no sé si no les enseñan, no sé cómo estuvo su capacitación, el caso es que nunca se tocaron, ¿no? Y cuando ya llegan, el túnel está totalmente con el tema, tú al palparlo brinca la pus, ¿sí? Que tiene tunelitis, y pues eso es motivo para que se retire el catéter, y si es por pseudomona, es un retiro ya definitivo, pierde el paciente el catéter. Entonces tenemos que enseñarlo a palpar, decirle, mire, este es su cojinete, así se siente, pero no debe de dolerle, no debe de comerle, no debe de salirle pus, no debe de salirle sangre, no debe de tener como una roncha. Nosotros tenemos que enseñarles a los pacientes con un lenguaje claro, sencillo, preciso, que ellos te entiendan, ¿no? Entonces, los cuidados van dirigidos a mantener limpia su superficie y su conector. Sí, siempre, si se van a bañar, de preferencia que metan su línea en una bolsita de plástico para que no le caigan los genitales, que se tienen que enjuagar con agua limpiecita, no agua de la regadera, no agua del pozo, sino el sitio de salida se lo tienen que enjuagar con agua de garrafón, con agua de la que tomamos de botella, con esa se lo tienen que enjuagar. Evitar torsiones que puedan dañarlo, no debe el paciente de traccionar ese catéter, de jalarlo, de estirarlo. Fijarlo en una posición adecuada después de cada cambio que le hagan sus familiares o que se haga él. Nosotros con el mandil les explicamos a los pacientes cómo deben de tener la soltura que debe de tener. Hay pacientes que han llegado con un gancho aquí de esos de ropa y así el catéter, ¿no? Son cosas que a veces uno no da crédito, pero que los pacientes así nos han llegado. También para hacer una diálisis peritoneal exitosa es necesaria la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo de la infección del sitio de salida, ya que la infección del túnel y del sitio de salida van a contribuir a que haya más morbilidad, se pierda el catéter, falle la técnica y eleve el costo de los programas, porque todos estos pacientes, cuando se les da una mala capacitación, o son pacientes que no tienen apego, a veces nosotros les damos la capacitación, todo lo que podemos les enseñamos, les explicamos. Hay pacientes que no tienen apego, ¿sí? Al tratamiento, a la medicación, hay pacientes que simplemente no quieren, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Pues que desafortunadamente pierden el catéter, falla la técnica y se tienen que ir a hemodiálisis, ¿sí? Y ahí en hemodiálisis, pues a veces pierden la función renal, están anémicos, se hipertensan, no se dializan bien. Si son pacientes que no tienen derecho a audiencia, pues imagínense, 2,000, 1,500, 1,800, 3 veces a la semana, pues entonces ahí es donde ya pierden los pacientes la calidad de vida que tenían. Yo les puse aquí sitio de salida, no sé si se vea, aquí está la foto de un catéter que recién lo pusieron. Este es su sitio de salida, esta es la herida quirúrgica y esto que ven ustedes aquí es el túnel. Yo lo veo aquí, pero ustedes en la pantalla que tienen es el túnel. Entonces, el sitio de salida es la porción epitelizada en el punto de salida del catéter que incluye la piel y se circunda el orificio externo. Entonces, todo eso que está alrededor es el sitio de salida. Y bueno, yo les puse esto, pero esto es otra clase. Cuando nosotros estamos evaluando el sitio de salida, nosotros hacemos una clasificación según Tardowski.
Eso yo también creo que sobre todo los que están en diálisis peritoneal o los que tienen interés en este tema, me gustaría a mí pasarles una tablita con los dibujos del sitio de salida. El sitio de salida perfecto, que no tiene edema, no tiene dolor, no tiene eritema. El sitio de salida bueno, tal vez no tenga nada, pero tiene líquido seroso, ¿no? Entonces ya es bueno. Y un sitio de salida equívoco es cuando tiene un eritema menor a 13 milímetros. Cuando está como que se quiere infectar y no se infecta. Ese es un sitio de salida equívoco. Infección aguda es cuando el sitio de granulación está exuberante, cuando hay salida de este material purulento, seropurulento, hematopurulento, ¿sí? Cuando el paciente tiene dolor, tiene rubor, tiene un eritema mayor a 13 milímetros y la infección se clasifica en aguda de acuerdo a su evolución. Debe de ser menor a 4 semanas. Si es mayor a 4 semanas, aplica para una infección crónica. Y entonces el paciente cuando tiene estas dos infecciones está en riesgo de perder el catéter, porque dependiendo en el cultivo qué germen salga, si es por pseudomona, por estafilococo dorado, fúngica, por hongos, el paciente va a perder el catéter. Sí, pero si es por estafilococo aureus, posiblemente, ¿sí? Se recuperó por epidermis, que es el que se tiene en la piel, también se puede recuperar. Entonces, esta es una clasificación. Y estas son las partes del sitio de salida. Esto que ven ustedes aquí, le puse región externa. Qué bonito se ve el catéter, ¿no? Así es un catéter bien cicatrizado y la región externa es la porción visible del sitio de salida por fuera del anillo. Y se observa sin levantar el catéter a simple vista, así como lo estamos viendo, esa es la porción externa, ¿sí? Y en la siguiente les puse el seno. Cuando tú levantas el catéter, ese huequito que queda se llama seno. Y entonces aquí sí es muy importante que nosotros eduquemos al paciente en que se levante el catéter y que ahí también se tiene que pasar el agua y el jabón con una gasita, muchas veces sin que vaya a lastimarse, sí muy suavemente pasarse en el seno, porque fíjense ustedes que ahí es donde ocurre la colonización de los microorganismos y a veces el paciente no lo ve, los familiares no lo ven y cuando llegan con nosotros, pues a veces es demasiado tarde. Entonces, siempre explicarle al paciente, esta es la porción externa, este es el seno, ese huequito que le queda, que ya cicatrizó el seno. Siempre vea usted, trate con mucha gentileza de exprimirlo, el túnel, palparlo, sí, ir palpando para ver si no duele, si no hay pus por ahí. Siempre explicarles a nuestros pacientes, que nuestros pacientes sepan y conozcan para evitar complicaciones. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hay algún comentario, tienen alguna duda. 10 unidades en la roja, 20 según el nefrólogo Parra. Sí, de acuerdo a la prescripción médica, los nefrólogos te pueden indicar cuántas unidades en la bolsa. Los que deseen la constancia, bueno, esta ya es otra cosa. Entonces, no sé si tienen algún comentario, los escucho. ¿Todo les quedó claro? ¿No tienen alguna duda, algo? Dice, si tiene una infección aguda o crónica, se continúa dializando. Sí, se continúa dializando hasta que no salga el cultivo. Si es purulento lo que gasta ahí, bueno, pues entonces hay que cultivarlo. Y si es un germen negativo, es un retiro de catéter. Pero si es un germen positivo, puede tener el paciente. Entonces nosotros hacemos seguimiento. Cuando un paciente tiene infección aguda o crónica, nosotros le lavamos perfectamente bien con agüita y jabón el sitio de salida, la parte externa, el seno, y lo secamos perfectamente. Entonces le ponemos una pomada que se llama mupirocina o ciprofloxacino, pero óptico, ¿sí? Óptico de los oídos. Le dejamos caer unas gotitas de ciprofloxacino y lo citamos. Si es un paciente que vive acá cerca, lo citamos al otro día. Si es un paciente que vive lejos, le decimos cómo se va a curar, cómo se va a aplicar la mupirocina y lo citamos a la semana. A la semana ese paciente ya tiene que haberse mejorado. Pero si al contrario vemos que ese paciente va evolucionando a lo malo, si va empeorando,
Entonces, pues inmediatamente avisamos al nefrólogo. De hecho, tú te das cuenta, pues cuando una infección está fea, está, pues la pseudomona es verde, huele, ¿no? Entonces tú dices, es pseudomona. ¿Sabe qué, doctor? El paciente así está, entonces ya va el paciente. O cuando el paciente le dice, me duele, Marisol, fíjese que me duele aquí, te señala el trayecto del túnel, entonces tú le vas comprimiendo, vas valorando, vas explorando, vas palpando, y cuando de repente brinca la pus, ¿no? Entonces tiene tunelitis. ¿Desde cuándo le duele? No, me duele desde hace 15, 20 días. ¿Y por qué vino usted hasta ahora, no? Se pierde el catéter. Pero a veces los pacientes llegan y apenas recién les empezó la infección, entonces todo va a depender del tiempo de la evolución del germen y del apego al tratamiento que tenga. Generalmente cuando es una infección terrible, muy fuerte, con pus, ¿sabe qué? Cúrese, ¿no? Cúrese 2, 3 veces al día y a lo último en la noche para que se mantenga el sitio de salida con su pomada. Y le hacemos seguimientos, pero sí se sigue dializando, siempre y cuando no afecte los recambios, no afecte la infusión o el drenaje. Acuérdense que los recambios se componen de 3 pasos, eso no, pues es que es muy extenso, ¿no? Para tan poco tiempo. Se compone de infusión, cuando estás infundiendo, dice el paciente, me va a entrar el agua, es la infusión. La permanencia, cuando el paciente tiene líquido en el peritoneo, esa es la permanencia. Y el drenaje es cuando tú le abres a la bolsa y empieza a salir. Esos son los 3 pasos para un recambio: infusión, permanencia y drenaje. Siempre y cuando no afecte ni la infusión ni el drenaje, pues el paciente sin problemas se sigue dializando. Si afecta, entonces quiere decir que ya no la infección nada más está en el sitio de salida, sino que ya se convirtió en peritonitis. Es la inflamación del peritoneo y que se acompaña de náuseas, vómitos, escalofríos, hiperalgesia, hiperbaralgesia. Hay un recuento de polimorfonucleares terrible, leucocitosis, el paciente está mal, hay fibrina, sí, que es la proteína que está tirando. Entonces ahí es otro tratamiento parenteral. Sí, ya se dan cefalosporinas o lo que haya en tu institución, de acuerdo al manejo, al protocolo del nefrólogo que él tenga, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros, solo cuando el paciente inicia, tenemos unos algoritmos de actuación, cómo manejamos a ese paciente. Dice, si se tiene una infección aguda o crónica, sí se continúa dializando. ¿Puede explicar nuevamente lo de ultrafiltración y depuración? Claro que sí. Nosotros todos, y quiero pensar que todos los que estamos aquí, que somos 23, orinamos bien, ¿no? Y Dios quiera que todos nosotros tengamos una buena función renal, ¿no? Nosotros en nuestra orina tiramos urea, creatinina, entre otros, urea, creatinina, nitrógeno ureico, fósforo, electrolitos, glucosa, todo lo que ya no quiere nuestro organismo son los desechos del metabolismo, lo que ya no sirve. Por ejemplo, si Chayito ahorita se come una penquita de plátanos de esos chiquitos bien ricos, se come 2 kiwis y un pedacito de coco, no le va a pasar nada, porque es rico en potasio, todo eso que les dije. Pero entonces, como su riñón pues está bien, tiene la función renal adecuada, entonces nada más va a tomar su túbulo contorneado proximal, lo que le corresponde absorber, y lo demás lo va a excretar, lo va a tirar, ¿sí? Ahí su riñón está depurando. 2 términos: depurar, sacar toxinas. Yo le digo a los pacientes, sacan la basura, ¿sí? Eso es toda la basura de nuestro organismo, es la depuración, ¿no? La ultrafiltración. Y ahorita Chayito dice, me tomo 1 litro de agua y además me echo una coquísima fría, rica de a litro, lo va a orinar, ¿no? Porque tiene una buena función. Va a orinar, primero va a orinar 500, luego va a ir corriendo a orinar otros 500 y luego otros 500, y así se está orina, ¿no? Y además se está tomando agua y está orinando, y cada rato vas y orinas, y así estamos, ¿no? Porque está bien nuestra función renal. Pero los pacientes renales han perdido esas funciones renales. Las funciones del riñón no solo es depurar y ultrafiltrar, no.
sino las funciones, acuérdense que se componen en funciones endocrinas, funciones excretoras y funciones reguladoras. ¿Qué regula el riñón? Regula líquidos y electrolitos, lo que yo les estoy diciendo. Comió tanto potasio, pero lo orinó, ¿sí? Tomó mucha agua, pero lo fue a orinar. Ahí está regulando los líquidos y electrolitos. Regulamos el ácido base por medio de los hidrogeniones. Nuestra sangre tiene una osmolaridad plasmática, ¿sí? Nuestra sangre no está hipercalémica ni estamos en acidosis metabólica gracias a nuestro riñón, ¿no? Tenemos la función reguladora, no nos hinchamos porque todo lo que tomamos lo sacamos. Producimos renina, eritropoyetina, vitamina C, vitamina D. El riñón también tiene una participación activa en la gluconeogénesis, ¿sí? Ahorita me acuerdo que otras son muchas las funciones. Y también la función excretora, ¿sí? Esto que yo les estoy contando es un proceso muy largo. Tú tienes que saber toda la anatomía y la fisiología, pero a grandes rasgos. Está el túbulo contorneado proximal, está la nefrona, la cápsula de Bowman, ¿no? Adentro de la cápsula de Bowman está el glomérulo con sus ovillos capilares. Imagínenselo, si tienen internet, googleenlo. Tiene su glomérulo con sus capilares glomerulares, adentro están sus podocitos, las fenestraciones, las células endoteliales, mesoteliales, y más adentro está la lámina rara, todo lo que compone el glomérulo, ¿sí? Ese glomérulo tiene la función de filtrar, esa es la coladera, ¿no? Que allí dice, ¿y qué pasan ahí? Ahí pasan solutos de bajo, mediano y alto peso molecular que no nos sirven. ¿Como cuáles? Como la urea, la creatinina, el nitrógeno ureico, el fósforo, el potasio, todo el exceso que nosotros tomamos, ahí se barre, ahí se depura. Llega al glomérulo en forma de sangre, todo lo que yo les estoy diciendo, sí, de agua, porque todo el alimento contiene agua. Entonces, si llega en forma de sangre con agua y todos los aminoácidos, entonces al primerito que pasa es al glomérulo. Posteriormente está el aparato yuxtaglomerular con la mácula densa, y allí es donde se produce la renina y la eritropoyetina. Posteriormente pasa el glomérulo, el túbulo contorneado proximal con sus vellosidades, el borde en cepillo, y ahí ocurre el 80% de la primera reabsorción tubular. Sí, ahí se reabsorbe todo. Por eso, cuando nosotros no tomamos agua y nos vamos a un medio de contraste, es el primero que se quema y nos da una necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Pues porque ahí absorbe todo. ¿Sí? A los pacientes oncológicos es lo primero que se les quema. Posteriormente pasa y viene lo que es el asa de Henle, la parte descendente, el asa como tal, ahí se absorben los diuréticos de asa como el furosemid, y luego sube el asa de Henle, es la parte, sáquenme de mi duda, es ascendente, lo que sube o descendente, díganme, es ascendente. Posteriormente está el túbulo contorneado distal, que ahí es donde trabajan los ahorradores de potasio. ¿Sí? Y luego tiene el túbulo colector y al último pues ya sale la orina. Esa es la función excretora muy grande, ¿sí? Tendríamos que irnos despacio y esta clase da para una semana, ¿no? Entonces, esas son algunas de las funciones del riñón. Entonces, cuando el paciente se va a diálisis peritoneal o a hemodiálisis, ¿qué funciones tienen la máquina de hemodiálisis? Pues yo siempre les digo, ¿no? Dijera el doctor, va hablando en términos coloquiales, por muy que sea tu máquina última generación, solo te va a hacer la función reguladora y la función excretora. ¿Qué función no te va a hacer? La endocrina. ¿Qué máquina va a producir renina y eritropoyetina? Ninguna. En diálisis peritoneal, el peritoneo es fisiológico, porque no es sintético como el filtro, el dializador de la hemodiálisis, ¿sí? Pero igual te va a hacer la función reguladora, porque te va a sacar el volumen, el exceso de volumen, te va a sacar los solutos de bajo y mediano peso molecular hasta 5,000 Daltons, me parece, no más,
¿sí? Y nada más. Hay que ponerle a ese paciente su eritropoyetina, hay que darle sus antihipertensivos, hay que darle calcitriol, vitamina C, vitamina D. Entonces, ultrafiltrar es sacar agua, es el exceso de volumen que tienen en las terapias de sustitución renal. Depurar es limpiar, ¿sí? Dice el doctor, solo quiero, no le saques agua, solo no lo ultrafiltres, solo quiero que me lo depures en la hemodiálisis. No le vas a sacar nada de volumen del intravascular, nada, ¿sí? Solo lo vas a depurar. Y ahí entonces ya es otro proceso para ver cómo depuras y ahí viene todo lo que es el KTB y todo lo demás. Entonces, esos son los dos términos que manejamos. Ultrafiltrar, sacar exceso de volumen, sacarle el agua al paciente, retirarle el agua para que no esté edematizado, hipertenso. Depurar, sacarle las toxinas, darle todo lo que no le sirve de su cuerpo para que no se intoxique y tenga una encefalopatía urémica y esté urémico y esté con disgeusia, esté con náuseas, esté con vómito. ¿Podría repetir los medicamentos, por favor? Son mupirocina y es ciprofloxacino en gotas, pero solo para sitios de salida con infección aguda o crónica o equívocos, nada más, no como medio profiláctico. Si tú lo pones como medio profiláctico, estás en un grave error y puedes infectar más rápido esa salida. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Nada. ¿Todo les quedó claro? Blanquita. Sí, maestra. Compañeros, ¿alguna duda, comentario al respecto? Hola, es que recuerdo que la maestra dijo que en diálisis, por ejemplo, si nos piden que depuremos, no sé si dejamos más tiempo en cavidad la solución o aumentamos la cantidad de líquido a infundir o es para ultrafiltración. Esa era la duda que yo tenía. Y en diálisis le dice que nada más quiere depurar, entonces los recambios los va usted a sacar neutros. Quiere decir que ni le va a meter al paciente, ni le va a dejar nada de líquido, ni nada. Si le mete 2,200, que es lo que pesa con todo y líneas, tiene que sacarle los 2,200, porque ese paciente no está edematizado, solo lo quiere depurar y entonces le va a dar permanencia, le va a dar tiempo para que actúen los procesos biofísicos, para que actúe la difusión, la ósmosis y la ultrafiltración. Y nada más, y va a sacar su recambio neutro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente no está edematizado y si usted le saca 200, 300 en cada recambio, al final del día lo va usted a dejar a su paciente deshidratado. A los 2, 3 días el paciente pues va a estar mal, ¿no? Va a estar deshidratado. Si esa es la indicación del doctor, solo le va usted a depurar. En la hemodiálisis igual si te dicen, solo quiero depuración, o muchos pacientes que son de riñones poliquísticos van a depurarse, nada más, perfecto. Solo le pones a la máquina 300 mililitros, que es lo que tiene el cebado. Y entonces le metes el cebado y al final le quitas los 300 que le pusiste en la máquina y no pasa nada, pues lo dejas con su mismo peso. A eso nos referimos cuando decimos solo vas a depurar o solo es depuración o es depuración y ultrafiltración, pero todos los pacientes se depuran, la mayoría pues depuran. Algunos lo que sí orinan, pero ya no depuran. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, si ya no hay ningún comentario al respecto o alguna duda, damos por finalizado el curso de esta tarde. Muchas gracias, maestra Marisol.
y nos vemos en otro curso. Hasta luego, bonita tarde Claro que a sí. todos. Gracias a todos por su paciencia y qué bueno que les quedó claro. Espero yo les haya gustado. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.